7:12 a.m. Esta es, Felipe, la candidata muy opcionada para ser elegida mañana nueva magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo del doctor José Fernando Reyes. Ella diciendo, pues, Felipe, que me parece sensata, diciendo, yo soy independiente. Si el gobierno me está apoyando, yo no puedo rechazar apoyos en este momento, pero ese es un tema del gobierno, reconociendo por otro lado que efectivamente ha hablado con el ministro del Interior. Felipe, es un secreto a voces. La doctora Valanta es la candidata del gobierno, pues es la candidata a voces, por el pues es que lo han dicho públicamente el presidente Petro y el ministro del Interior. Eso es secreto a voces. Este trino del Pero presidente le digo, de ayer, Néstor, Felipe, no sé si le ayude a la magistrada, a la doctora Valanta. Pues yo le digo que después de oírla me estaba acordando de lo que dijo ayer el compañero, el profesor Héctor Riveros, de que no votaría por la doctora Valanta, y expuso sus argumentos. Y yo no sé si estaba oyendo, y lo digo con respeto por la doctora Valanta, en un momento dado al presidente Petro o a Francia Márquez. No es sé, que a mí ese tema de que me discriminan porque soy negra, porque soy mujer, porque no sé qué, no sé, no quedo tranquilo, quedo inquieto, bastante Felipe, inquieto. El trino del presidente a mí me Petro, dejó una preocupación, Néstor, algo, y es que no pudo definirse con claridad en materia ideológica. Para que ustedes entiendan lo que se está jugando, pero, el trino del pero con lo que Petro, dijo es suficiente, ¿no? El presidente Petro, Felipe, dice que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, dice el presidente Petro ayer, va a definir todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. Eso se llama palabras más, palabras menos, en el lenguaje coloquial, comillas, extorsión. Sí, Felipe, el gobierno creo que está jugando, creo que no hay secretos en que el gobierno está pero no quedó tranquilo, Néstor. Pero Néstor, la verdad quedó muy inquieto porque vuelvo y le digo, yo cerré en un momento dado los ojos y no sabía si estaba oyendo a Gustavo Petro o a Francia Márquez. Ahí tienen, yo, Felipe, la presento a los oyentes para que se hagan un juicio, hagan una evaluación de cómo están las cosas a puertas de elegir, y va a ser determinante en el próximo año el tema del nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Pero yo sí le digo, Néstor, que es el típico caso del abrazo del oso. O sea, un abrazo del gobierno en este momento que termina asfixiando a una persona que podría tener calidades, que podría tener argumentos, que no tiene una tacha en su hoja de vida, pero que sin duda se convierte en la candidata del gobierno. Tanto que ella no lo niega. Ella dice, yo no voy a rechazar los votos que vengan del gobierno porque estaría matando mi candidatura. Pero al ser y al aceptar los votos de la coalición de gobierno, también se está amenazando su candidatura. ¿Cómo hace para no aceptar los votos porque son del gobierno o no son del yo gobierno? Le digo otra cosa, valdría la pena averiguar e investigar si el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien ella le aceptó una llamada, porque no lo dijo en la entrevista hace unos minutos, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, la llamó, no estaría incurriendo en una falta del Código General Disciplinario, el artículo 60, que dice que no se pueden utilizar cargos para participar en actividades ni controversias políticas. Claramente esto es una controversia, este voto le compete a los senadores. Todos los gobiernos, María Consuelo, pero hay una falta. Hay una falta claro que está no estipulada. Es una controversia política, porque esas controversias políticas se refieren a las controversias políticas electorales. Claro. Pero esto no es electoral, no a estas. Es el Senado, el Senado al que le compete elegir a los magistrados, y el ministro del Interior está metiendo la mano. Yo sí creo que como lo han hecho todos. Que lo hayan hecho todos no implica que no sea una falta disciplinaria, porque para eso está el código, para estipular qué es falta y qué no es falta. La inmensa mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional los han elegido las coaliciones mayoritarias que apoyan los gobiernos en el Congreso. Esto es una falta Yo confesa. sí lo tengo absolutamente claro. Esto es una falta confesa.
profesa. Yo, por ejemplo, fui candidato y a mí me derrotó la coalición mayoritaria que apoyaba al presidente Duque, que prefería elegir a cualquiera otro que no fuera yo, porque lo criticaba en estos micrófonos. Y claro que el ministro del Interior de entonces se reunió conmigo también para decirme que obviamente no estaban apoyando mi candidatura. Y fue una falta. Y el presidente Iván Duque dio la instrucción de que votaran por cualquiera menos por mí, etcétera. Pero lo digo solo para invocar el principio de autoridad, digamos, en el sentido de que yo fui testigo directo, no para criticarlo, porque además a mí me parecía, que era absolutamente normal que pasara. Yo entendía que entonces, era normal. ¿para qué lo dice el código, Héctor? ¿Para qué tenemos unos códigos que son letra muerta? No, porque ese código no dice lo que... lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo. Artículo 60 del Código General Disciplinario. Utilizar el cargo para participar en las actividades y movimientos y controversias políticas. Esto lo es y valdría la pena la investigación. Las políticas electorales, entiéndose por elección popular. Que lo hayan hecho todos los gobiernos no quiere decir que se lo vayamos a expulsar a este. Es que ese artículo no dice lo que María Consuelo está diciendo. Lo estoy leyendo. Se refiere a las controversias políticas electorales referidas a las de elecciones populares, a las de apoyar candidatos. No dice que sea elecciones populares. Pero esa es la interpretación correcta. ¿Por qué? ¿Por qué es la correcta? ¿Porque es la suya? No, señor. No, porque es la de la jurisprudencia que ha hecho hace 1000 años esa interpretación, ni más faltaba. Bueno, los invito a que volvamos, la Héctor, participación. Ahí el gobierno está metiendo mano y eso le hace daño a la candidata y eso es un abrazo del oso. Y además es una falta del ministro del Interior. Es que no hay duda. Claro que está metiendo mano. Claro que está metiendo mano. Yo no sé si... Balanta. Yo no sé si le hace daño o no, ya veremos en la votación, pero claro que está metiendo mano, como los gobiernos meten la mano siempre en las elecciones que hay en los congresos, las de procurador, las de contralor, las de magistrados. Claro, eso es una cosa de la naturaleza política, claro, no política electoral de la que está prohibida en el artículo que refiere María Consuelo, pero de naturaleza política, como además expresamente lo dijo la doctora Patricia Balanta. Claro, el espacio en el Congreso es un espacio de naturaleza política. Ojalá fuera de naturaleza política para discutir las preguntas estas, por ejemplo, la que le hace Ricardo de, bueno, ¿usted es progresista o cómo se define ideológicamente? Esa es una pregunta, por supuesto, de contenido político, pero muy distinta a usted apoya a Petro o a usted es contra Petro, porque los magistrados no votan de acuerdo con su ideología política, sus principios, sus valores, pero no deberían votar de acuerdo con los intereses partidistas, que eso es otra cosa. Pero a mí me parece al revés, digamos, de lo que decía Felipe. Yo ayer dije que yo no votaría por ella y la razón por la cual dije que no votaría por ella es porque la verdad es que no la conozco. Yo no la primera vez que la oigo hablar, bueno, esta es la segunda porque ayer yo me puse juicioso a oír la audiencia que ella hizo en la Corte Suprema de Justicia para presentar su candidatura, para saber qué pensaba, y efectivamente tiene un pensamiento de esos que llamaríamos progresistas. Habla permanentemente de la justicia social, de los territorios abandonados, del orden justo, de que el derecho consiga la igualdad, etcétera. Y me parece que sería una magistrada de esas que los expertos en estos temas llaman activista, que es el activismo judicial. Ella, miren que por ejemplo dijo, hay que pedirle al Congreso que expida la ley para que se logre tal cosa que no se ha logrado. Eso es lo que los juristas, digamos, que analizan estos temas llaman el activismo judicial, que son los jueces como metiéndose en otras cosas, tratando de resolver problemas sociales y eventualmente políticos. Sí, ese sería un debate interesante, pero desafortunadamente. Pero es que el problema ahorita es que el activismo social pone en juego el sistema democrático. Lo que está en juego, Felipe, lo que está en juego es ese. Exactamente. Lo que está en juego es la neutralidad. Sáquele al gobierno de la ecuación, sáquele al presidente de la República, Gustavo Petro actual, que es ocasional. Pero sí quedaría la carga, digamos, ideológica de la Corte inclinada muy fuertemente hacia el lado progresista frente al lado conservador. No recuerdo que eso es lo que está en juego. Que se haya despertado tanta inquietud o incertidumbre alrededor de la elección de un magistrado, porque no es solo un magistrado, son las mayorías, cómo quedarían
en la Corte Se ha Constitucional. criticado, por ejemplo, Néstor, que Donald Trump haya llevado o haya impuesto mayorías ultraconservadoras en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aquí estamos Claro, en un escenario por eso, para el otro lado. El mismo, lo pero al importante revés. Es muy deseable para un país que la Corte Constitucional sea independiente y sea equilibrada. Eso no es la menor duda, eso es lo que los conviene a los ciudadanos. También es inevitable que los gobiernos traten de influir en las Cortes. Lo hacen en todas partes, lo han hecho todos los gobiernos. Lo que es increíble es que sea la Corte Suprema que debería evitar esa polarización, que presente una terna tan polarizante como esta. Una terna de uno con un candidato políticamente muy sobrado, muy antipetrista, que viene del Consejo Nacional Electoral, que es un ente político, que cuando fue defensor del pueblo le dio cargos a muchos familiares de los magistrados, y haya polarizado esto de esta manera. Si hubiera presentado 3 magistrados libres de condiciones políticas, eso es lo que quiere decir, que Álvaro, ninguno fuera es que a petrista usted ni no le gusta, antipetrista, es que a el usted no- Congreso le hubiera quedado más fácil, pero las Cortes, ayudando a esta polarización, pues nos llevan a este barrizal. Eso quiere decir, unos esa es la diciendo que la realidad, eso es lo democracia que está en tenemos, juego Álvaro. si se elige esta señora, y otros diciendo que es fascismo si se elige a otro. Néstor, ¿cómo me alegra que la... Ambas son mentiras, obviamente. El presidente Petro es el de la teoría, que no es la primera vez, sospecho que no será Néstor. la última, de que si no le gusta a él es el fascismo. Dicen, no podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. 7 de la mañana, ¿Cómo me 23 alegra? minutos. Luis Ernesto. ¿Cómo me alegra que la doctora Balanta haya tenido la oportunidad de hablar directamente con los colombianos, digamos, sin los filtros de muchos que han sugerido que ella es petrista, y como nos lo explicó aquí, a lo largo de su carrera, pues no ha tenido ninguna relación ni con el señor Gustavo Petro, hasta ahora que está inmersa en esta campaña, por supuesto tiene diálogo con personas del petrismo o con el ministro. Ella lo que ha hecho es una carrera saliendo de territorios muy adversos, digamos, para salir adelante en la vida, porque el lugar donde uno nace determina casi que prácticamente todo su futuro, pero ella, siendo una mujer negra en un territorio apartado, logra a través del mérito, a través del esfuerzo, del estudio, pues hacerse una carrera en la rama judicial y con una vocación genuina de servir. Y aquí nos cuenta incluso que, pues primero, que ella no es ternada por el presidente ni escogida por el presidente, es ternada nada más y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, que está enjuiciando a funcionarios del presidente Petro, por un lado. Y lo segundo, dice que ella más bien se identifica con pensadores conservadores. Entonces me alegra mucho que la doctora Balanta haya tenido la oportunidad de mostrar quién es, no lo que muchos quieren hacer creer, y es que ella es Petro. Y por eso lamento, y con esto concluyo, las palabras de María Consuelo, que decía, no, es que ella realmente podría haber sido una mujer con mucho mérito, porque usted no lamenta, con una carrera destacada. Podría haber sido. ¿Por qué podría? No, podría haber sido una candidata independiente que defendiera sus tesis, y lo que termina es rotulada completamente como la candidata del gobierno. Y el rótulo se lo puso Armando Benedetti con esa llamada, se lo puso la gestión que está haciendo, se lo puso Gustavo Petro en el trino que escribió ayer. O sea, el rótulo no se lo puse yo, Luis Ernesto, aunque a usted le gustaría imputármelo a mí, pero no se lo puse yo. En el tema ideológico, a pesar de que la doctora Balanta cita pensadores conservadores, lo que nos dijo es diametralmente opuesto a las posturas conservadoras, ¿no? Digamos, su discurso y sus fallos, y esto es importante, Néstor. Quienes conocen la trayectoria de la doctora Balanta y han leído algunos de sus fallos, sí, es progresista. Sus fallos son progresistas, sus fallos son más de tendencia centro-izquierda. Bueno, ¿sí? yo creo que lo de conservadora. Y es válido. Lo de conservadora. Entonces, ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Qué es lo que está en juego? No, pues el equilibrio en la Corte, Bueno, Felipe. señor Aurelio, la Ni más última, ni menos. ya viene el Padre Linero, en segundo los deportes, Sí, y en segundo muy breve, desarrollo Néstor. sobre el tema de impuestos que a usted tanto le gusta, Aurelio. Señor. Sí, Néstor, muy breve. A mí sí me parece que el trino del presidente Petro le hace una sombra muy grande a la candidatura de la doctora Balanta. Y ella dijo que él la adhirió, y le hace una sombra peor cuando amenaza al Congreso si ella no es elegida. Me parece que eso le pone una mancha a su candidatura y le crea dificultades. Sí, el trino del presidente Petro yo creo que va a ser muy controvertido, y en estas horas finales de la campaña seguramente, Aurelio, va a ser motivo de toma pero de Néstor, posición. La última, déjeme Héctor. hacer
un comentario a propósito pues de lo que hemos hablado aquí, de lo que dice Ricardo y Felipe, de lo que se juega respecto del equilibrio y del equilibrio, digámoslo, ideológico. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, de lo poco que he visto de la doctora Balanta, evidentemente parece una persona que podría uno poner el rótulo de progresista, y me parece que las respuestas que tuvo en esta entrevista, aun cuando dijo que tenía como origen conservador, lo que yo interpreto de eso es que su familia seguramente tenía como tradición conservadora y quizá por eso lo señaló, porque pues como en Colombia se usaba que si uno pues era de una familia conservadora, todos éramos conservadores, puede ser que a eso hizo alusión, pero evidentemente en las respuestas no parece pues una persona de filosofía conservadora, sino de filosofía liberal. Lo cual la frase de pues ella, a mí, Héctor, perdóneme, pues a mí me parece... Héctor, perdóneme, la frase de ella textual, para que Felipe no quede... Yo no creo que ella dijo que es conservadora. Ella no dijo que es conservadora, dijo tengo anclados unos referentes conservadores, que yo estoy de acuerdo. Sí, claro, la familia conservadora. Es de familia conservadora. Puede ser la familia, sí. No quiere decir que ella sea conservadora, que es totalmente diferente. Claro, es lo que yo creo. Pero del otro lado, para decir verdad, pues el doctor Camargo es un hombre conservador. Aun cuando en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, los dilemas morales que yo también estuve revisando ayer, por ejemplo, cuál había sido la posición del doctor Camargo en relación con el aborto, pues siempre fue bastante protector de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales de la mujer y de digamos, amparando mucho el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y en fin. Entonces, aunque es conservador, por ejemplo, en los dilemas morales como defensor del pueblo, pues siempre estuvo prohijando posturas relativamente liberales. Pero ninguno, ni la una ni la otra, que es lo que quiero decir, pues tienen por qué ser proscritas. Yo no entiendo por qué no pueden elegir a la doctora Balanta que porque es liberal progresista, o no pueden elegir a Camargo que porque es conservador y el presidente lo tacha de fascista. Esas dos cosas me parecen, esas dos descalificaciones me parecen absolutamente equivocadas. Ahora, claro, si yo soy senador, pues yo sí debería escoger pues a quien me parece ideológicamente parecido vota, ¿no? a mí. Es cierto. No quien diga el ministro del Interior. Son ternados normalmente ambos. El ministro del Interior participa en las votaciones en el Congreso. Pero sí, eso no tiene nada de malo. Relativizar las cosas mal hechas, porque para quitarle la gravedad a lo que hace el gobierno de Gustavo Petro, me parece una estrategia bastante rara, porque entonces estamos nivelando por abajo. La amenaza de quitar la mermelada, que es lo que hay detrás del trino del presidente. Eso se llama extorsión. Es muy complejo, digamos. Sabemos que los miembros de la coalición de gobierno participan del gobierno. Lo que hace el presidente es decir, bueno, Néstor, si ustedes no van a votar por la candidata del gobierno, entonces pues le retiramos la burocracia. Este mismo debate, cambiando los nombres y las caras, se dio en Venezuela, cuando Chávez cooptó los poderes públicos. Exactamente el mismo debate. Yo creo, Felipe, que todavía no estamos en ese punto, pero entiendo que hay candidatos ideológicamente diferentes en el mismo momento de la historia. Yo quedo inquieto. Un dato pequeño sobre lo que nos decía la doctora Balanta frente al proceso que se adelanta en contra de ella por una denuncia de acoso laboral. Ella nos dijo tres cosas que no son precisas. Que habían desistido. Sí, tres cosas. La primera es que hasta esta hora, hoy martes 2 de septiembre, 7:30, no ha desistido la mujer, la funcionaria que entabló la queja disciplinaria. La doctora Giraldo. De hecho, ha adjuntado nuevos documentos y ha solicitado nuevas pruebas en el proceso. Ok, quiere decir la demanda. Lo segundo, que no es una investigación preliminar, sino que es una investigación formal. Ya hay pliego de cargos en el despacho del magistrado que adelanta la investigación. Vea pues. Y 3, no es de hace 2 años, es de hace menos de un año, es de 2024 y está en tiempos para poder definirla el magistrado que está a cargo del caso. 7:30 a.m, en Mañanas Blue.